Buenas noches, gente linda, ¿qué tal? Mi nombre es Esteban Tejeda y el día de hoy quiero compartir y analizar junto a ustedes un libro que disfruté mucho al momento de leerlo y también al momento de estudiarlo. Les hablo del famosísimo poema argentino Martín Fierro de José Hernández. Este libro que ya es parte de la identidad nacional del pueblo argentino. Antes que nada, me gustaría aclarar que esta obra tiene muchos matices, que me sería muy difícil abarcar, primero por un tema de tiempo, no deseo quitarles mucho, y segundo por un tema de suficiencia. Este libro tiene más de 150 años y es sumamente importante dentro de la tradición literaria argentina, por lo que personas mucho más entendidas sobre el tema ya han dicho bastante sobre el libro. Por dar un ejemplo, Borges, Lugones, Unamuno, Rojas, ya han dicho cosas muy pertinentes sobre esta obra. Sin embargo, existen cuestiones que considero fundamentales y que modestamente deseo compartir con ustedes en este momento. Cuestiones que a mi parecer enriquecen la lectura y la hacen mucho más placentera. En primer lugar, me gustaría hablarles del autor y su contexto, ya que es sumamente importante conocer la situación de la nación argentina de ese entonces y la postura del autor frente a ella para entender cabalmente este libro, puesto que el Martín Fierro, si bien es un poema ficcional, es una obra que tiene matices eminentemente políticos, antropológicos y estéticos también, claro, pero por sobre todo políticos. Y esto no es algo que diga yo, sino es algo que el mismo autor ha reconocido en diferentes oportunidades mediante cartas enviadas a los editores en las diferentes ediciones de este libro. Es por esto que considero necesario conocer el contexto sociopolítico en el cual fue escrito este libro. La primera parte del Martín Fierro fue publicada en Argentina el año 1872, bajo el título de El gaucho Martín Fierro, y la segunda parte fue publicada 7 años después, el año 1879, bajo el título de La Vuelta del Martín Fierro. Ambos textos hoy se leen y se conocen como una sola obra titulada popularmente El Martín Fierro o simplemente Martín Fierro. El autor, José Hernández, fue un político militar argentino, periodista muy crítico del gobierno, a decir verdad, y poeta también, claro, este es un poema, pero por sobre todo fue un político militar proveniente de una familia de tradición federal, que llegó a ser diputado y senador por la provincia de Buenos Aires. Este libro fue escrito por Hernández previamente a ocupar curul alguno. Por el contrario, Hernández había vuelto de su exilio en Brasil y buscaba pasar inadvertido durante la rebelión de López Jordán, el último bastión del Partido Federal de quien, claro, Hernández era partidario. Recordemos que la rebelión jordanista fue el último gran conflicto armado entre unitarios y federales que se dio en Argentina, cuando Domingo Sarmiento era presidente de Argentina, quien también escribió sobre los gauchos, como nuestro autor. ¿Y cuál es la evidente intención política de este libro? ¿Cuáles son los propósitos políticos con los cuales José Hernández escribió este gran poema? Denunciar la situación de un personaje, un agente social específico, el gaucho argentino, este criollo trashumante, ganadero, este jinete de las pampas, nacido normalmente de español e india o de portugués e india. Hernández abandona la causa revolucionaria y opta por los versos, no solamente para denunciar la situación del gaucho, sino también para reivindicar su propósito al de la nación argentina. Hernández, con este libro, acusa la realidad gauchesca general como una experiencia total, pero lo hace evidenciando y condenando un procedimiento que se había institucionalizado en Argentina en ese entonces, el reclutamiento forzoso, la leva de los gauchos argentinos. Contextualicemos
aún más. Recordemos que, si bien por ese entonces, allá por los años 1870, Argentina ya se había consolidado como una sola nación, integrándose la provincia de Buenos Aires a la Confederación Argentina, y con la victoria del gobierno sobre la rebelión de López Jordán, que ya mencionamos, todavía el país no ejercía un control total sobre su actual territorio. Existían grandes extensiones de este bajo el poder de las tribus indígenas, que habitaban estos lugares aún antes de la conquista española y durante también, cuando Argentina era prácticamente un suburbio del imperio español, donde el descubrimiento y la conquista eran meramente superficiales. Caso muy contrario al Perú, ¿no? Donde ya existía un imperio previo a la ocupación española, que paradójicamente fue más fácil de conquistar. Por las instituciones, las vías de comunicación, la integración en general del territorio a través de la política, ¿no? Es más viable conquistar una ciudad que el horizonte o la pampa. Hablo del nivel de organización, al final de cuentas. Bajo este contexto es que el gobierno argentino, independizado y unificado ya, decidió realizar múltiples campañas militares para conquistar estos territorios, para apoderarse de la Pampa, este remedo de la eternidad. Para hacerse una idea, la ocupación total del Estado culminó en el año 1884-85 con lo que fue denominado la conquista del desierto. Existe un gran debate en torno a si estas acciones político-militares fueron patrióticas o genocidas, ya que si bien el gobierno argentino logró hacer suyas tierras que reclamaban como propias incluso antes de su independencia, fue casi un exterminio para los indígenas aborígenes de la zona. Pero esta discusión, por más interesante que sea, hoy no nos compete. ¿Y cuál es la relación del Martín Fierro con todo esto?, se preguntarán. Bueno, este libro, por decirlo en pocas palabras, es un poema autobiográfico novelado en el cual Martín Fierro, nuestro protagonista, un gaucho argentino, nos narra su triste historia. Fierro, víctima de la política nacional y a falta de plazas en los regimientos militares, es arrancado de su lugar natural, la Pampa, en su hacienda, su pago, su estancia, junto a sus animales, su pingo, su caballo y su china, su mujer, y reclutado por el gobierno argentino, es enviado a la frontera para combatir con los indios en las campañas militares que previamente mencioné. Fierro, anticipando su desgracia, empieza esta copla discursando de este modo. En este momento debo pedir, a manera de gaucho o de payador, debo pedir licencia al público, ya que voy a recitar muchos versos del Martín Fierro y simplemente no creo tener la entonación adecuada o natural para este poema. Yo soy cusqueño, no soy argentino, mucho menos pampeano. Y bueno, los versos del Martín Fierro, si bien no están escritos únicamente para ser leídos por argentinos, simplemente suenan mucho mejor en los labios de un pampeano, de un payador, por ejemplo. Hay videos en YouTube que les recomiendo ahí para escuchar de payadores recitando el Martín Fierro. Bueno, con su licencia, les decía. Fierro, anticipando su desgracia, empieza esta copla discursando de este modo. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria con el cantar se consuela. De esta manera anticipa el infortunio que va a narrarnos, su pena extraordinaria, la pena extraordinaria del gaucho, que es en realidad la desdicha de todos los marginados en nombre del progreso. Luego de esta introducción, que se prolonga unas estrofas más, Fierro detalla los pormenores de su terruño, de este paraíso previo en el que vivía cómodamente antes de ser reclutado de manera forzosa. Recuerdo qué maravilla cómo andaba la gauchada, siempre alegre y bien montada y dispuesta para el trabajo, pero hoy en el día barajo no se le ve de aporreada.
El gaucho más infeliz tenía tropilla de un pelo, no le faltaba un consuelo y andaba la gente lista, tendiendo al campo la vista, no veía sino hacienda y cielo. Estaba el gaucho en su pago con toda seguridad, pero aura barbaridad la cosa anda tan fruncida que gasta el pobre la vida en huir de la autoridad. Esta primera parte del poema es una constante evocación en la que se advierte claramente un proceso de decadencia, una degeneración social del gaucho, causa o consecuencia de su reclutamiento para la campaña en la frontera. Tuve en mi pago en un tiempo, nos dice Fierro, hijos, hacienda y mujer, pero empecé a padecer, me echaron a la frontera, y que iba a hallar al volver, tan solo hallé la tapera, presagia y su infortunio, el completo deterioro. Cantando estaba una vez en una gran diversión, y aprovechó la ocasión, como quiso el juez de paz, se presentó ahí nomás, hizo una riada en montón. Formaron un contingente con los que en el baile arriaron, con otros nos mesturaron que habían agarrado también las cosas que aquí se ven, ni los diablos las pensaron. Esto representa para Hernández una clara ruptura del sistema. Es el juez de paz, representante del Estado argentino y de la justicia sobre todo, quien arranca a Fierro de la Pampa, de su lugar natural. Han despojado al gaucho de su lugar en la composición social y aún así, con voluntad de acoplamiento y un claro sentido de civismo, Fierro acepta pasivamente su destino cuando la leva toca la puerta de la pulpería. Sin embargo, su experiencia en la frontera evidenciará la futilidad e incluso la corrupción de la empresa a la que la nación argentina lo ha encomendado. ¿Y qué indios ni qué servicios si allí no había ni cuartel? Nos dice. Nos mandaba el coronel a trabajar en sus chacras y dejábamos las vacas que las llevara el infiel. Yo primero sembré trigo y después hice un corral. Corté adobe pa' un tapial, hice un quincho, corté paja, la pucha que se trabaja sin que le larguen ni un rial. Y es lo peor de aquel enriedo que si uno anda hinchando el lomo, ya se le apean como plomo quien aguanta aquel infierno, y eso es servir al gobierno, a mí no me gusta el cómo. Y no solo eso, sino que Fierro, además de ser arbitrariamente explotado, es, lo hacían vivir en una miseria superlativa. Nos dice, y andábamos de mugrientos que el mirar nos daba horror. Le juro que era un dolor ver esos hombres, por Cristo, en mi perra vida he visto una miseria mayor. Yo no tenía ni camisa ni cosa que se parezca, mis trapos solo payesca me podían servir al fin, no hay plaga como un fortín para que el hombre padezca. Ponchos, jergas, el apero, las prenditas, los botones, todo amigo en los cantones fue quedando poco a poco, ya nos tenían medio loco la pobreza y los ratones. Y el colmo de todo esto es que, a pesar de soportar estos pesares, no se le retribuía a los gauchos, de manera alguna, como se evidencia en el momento en el que Fierro decide reclamar su pago. Pero ahí me pude quedar pegado pa' siempre al horcón, ya era casi la oración y ninguno me llamaba, la cosa se me ñublaba y me entró comezón. Estaban pagándole a los gauchos, a los reclutados, y no llamaban a Fierro. Pa' sacarme el entripao, vi al mayor y lo fui a hablar. Yo me le empecé a atracar y como con poca gana le dije tal vez mañana acabarán de pagar. Que mañana ni otro día al punto me contestó, la paga ya se acabó, siempre has de ser animal. Me reí, le dije, yo no he recibido ni un rial. Se le pusieron los ojos que se le querían salir, y ahí nomás volvió a decir, comiéndome con la vista, ¿y qué querés recibir si no has de entrao en la lista? Esta exclusión de la lista afirma no solo el poco valor que le daban al gaucho, sino la marginación general de la cual era víctima, ¿no? Simboliza algo más que simplemente no recibir la paga. Cansado de este estado miserable y de estos maltratos, Fierro, tras una serie de incidentes militares menores,
decide huir de vuelta a su hogar, donde se llevará la más ingrata de las sorpresas. Entro y salgo del peligro sin que me espante el estrago, no aflajo. Entro y salgo del peligro sin que me espante el estrago, no aflojo al primer amago, ni jamás fui gaucho lerdo, soy pa' rumbear como el cerdo, y pronto caía mi pago. Volví al cabo de 3 años de tanto sufrir al ñudo, resertor, pobre y desnudo, a procurar suerte nueva, y lo mesmo que el peludo enderecé pa' mi cueva. No hallé ni rastro del rancho, solo estaba la tapera. Por Cristo, si aquello era pa' enlutar el corazón, yo juré en esa ocasión ser más malo que una fiera. Es en este momento que se produce la transformación de Fierro. Es un momento notable del poema. Nos dicen con un ímpetu notable. Yo he sido manso primero y seré gaucho matrero. En mi triste circunstancia, aunque es mi mal tan profundo, nací y me he criado en estancia, pero ya conozco el mundo. Ya le conozco sus mañas, le conozco sus cucañas, sé cómo hacen la partida, la enriendan y la manejan, deshaceré la madeja aunque me cueste la vida. Y aguante el que no se anime a meterse en tanto engorro, o si no apretes el gorro para otra tierra emigre, pero yo ando como el tigre que le roban los cachorros. De gaucho honrado, trabajador, Fierro pasa a ser gaucho matrero, un bandido. Surge en él un sentido de barbarie, de salvajismo latente, y de manera decidida le declara la guerra a la civilización. Luego de esto, sin familia ni pago, errante y maledicente, Fierro ingresa en un lugar en el que se celebra un baile, donde intercambia soezmente palabras con un negro al que, luego de una gresca, termina por finar. Me hirvió la sangre en las venas y me le afirmé al moreno, dándole de punta y hacha pa' dejar un diablo menos. Por fin, en una topada en el cuchillo lo alcé, y como un saco de huesos contra el cerco lo largué. Tiró unas cuantas patadas y ya cantó pa' el carnero, nunca me puedo olvidar de la agonía de aquel negro. Algo similar sucederá con otro gaucho a quien Fierro provoca en una pulpería. Gaucho me respondió. Esto es lo que le responde luego de Fierro haberlo increpado, ¿no? Gaucho me respondió, ¿de qué pago será criollo? Lo andará buscando el hoyo, deberá tener buen cuero, pero ande bala este toro, no bala ningún ternero. Y ya salimos trenzaos porque el hombre no era lerdo, mas como el tino no pierdo y soy medio ligerón, lo dejé mostrando el cebo de un revés con el facón. Lo mató de un cuchillazo. La cuchilla, este arma o instrumento preferido del gaucho. Y así, cargando un muerto más a su conciencia, sin muestras claras de remordimiento, vemos que Fierro se presenta con caracteres propios y sin desviarse del propósito político del libro, se convierte en un desertor y en un asesino, en un paria que desde su marginación acusa al sistema social que lo condena. Fierro, luego de haber matado a este otro gaucho, nos dice, monté y me encomendé a Dios rumbeando para otro pago, que el gaucho que llaman vago no puede tener querencia, y ansí de estrago en estrago vive llorando la ausencia. Él anda siempre huyendo, siempre pobre y perseguido, no tiene cueva ni nido, como si fuera maldito, porque el ser gaucho barajo, el ser gaucho es un delito. Es como el patrio de posta, lo larga este a que lo toma. Nunca se acaba la broma, dende chico se parece al arbolito que crece desamparado en la loma. Le echan el agua del bautismo aquel que nació en la selva. Busca madre que te envuelva, se dice el flaire y lo larga. Y dentra a cruzar el mundo como burro con la carga. Y se cría viviendo al viento como oveja sin trasquila, mientras su padre en las filas anda sirviendo al gobierno, aunque tirite en invierno naides lo ampara ni asila. Le llaman gaucho mamau si lo pillan divertido, y que es mal entretenido si en un baile lo sorprenden, hace mal si se defiende y si no se ve fundido.
No tiene hijos, ni mujer, ni amigos, ni protectores, pues todos son sus señores, sin que ninguno lo ampare. Tiene la suerte del güey, y dónde irá el güey que no are. Su casa es el pajonal, su guarida es el desierto. Y si de hambre medio muerto le echa el lazo a algún mamón, lo persiguen como a Plaito porque es un gaucho ladrón. Y si de un golpe por ahí le dan vuelta panza arriba, no hay un alma compasiva que le rece una oración, tal vez como cimarrón en una cueva lo tiran. Él nada gana en la paz y es el primero en la guerra. No le perdonan si hierra, que no saben perdonar, porque el gaucho en esta tierra solo sirve para votar. Para él son los calabozos, para él las duras prisiones. En su boca no hay razones, aunque la razón le sobre, que son campanas de palo las razones de los pobres. Si uno aguanta es gaucho bruto, si no aguanta es gaucho malo. Dele azote, dele palo, porque es lo que él necesita. De todo el que nació gaucho, esta es la suerte maldita. Vamos suerte, vamos juntos, desde que juntos nacimos, y ya que juntos vivimos, sin podernos dividir, yo abriré con mi cuchillo el camino para seguir. Esta es mi parte favorita del libro, y la razón por la que tengo mayor estima a la primera parte frente a la segunda. Se nos muestra al gaucho, a Fierro, con todo su ímpetu y su espíritu disruptivo. El status quo no le brinda los medios legítimos para su realización, y él, lejos de conformarse con la miseria que le ofrecen, se forja un propio mundo, un propio destino, con su moral y sus leyes, sin más amparo que el cielo, ni otro amigo que el facón. Yo abriré con mi cuchillo el camino para seguir, nos dice Fierro. Este discurso me encanta. Pero esta vida de fugitivo, pendenciero y errante, además, no es sostenible. Perseguido por la autoridad, Fierro, en un determinado momento, es acorralado por los oficiales, los gendarmes, y decidido a morir peleando, los combate con fiereza y bravura. Tal es su determinación y valentía que uno de los oficiales de la partida de gendarmes, el sargento Cruz, bajo un exaltado sentido de heroísmo, decide cambiar de bando al de Fierro y combatir junto a él a sus ex compañeros oficiales. Tal vez en el corazón lo tocó un santo bendito, nos dice Fierro, a un gaucho que pegó el grito y dijo: Cruz no consiente que se cometa el delito de matar ansí un valiente. Y ahí nomás se me aparió de entrándole a la partida. Yo les hice otra embestida, pues entre dos era robo, y el Cruz era como lobo que defiende su guarida. Uno despachó al infierno de dos que lo atropellaron, los demás remolinearon pues íbamos a la fija, y a poco andar dispararon lo mesmo que sabandija. Ahí quedaban largo a largo los que estiraron la jeta, otro iba como maleta y Cruz de atrás les decía que venga otra policía a llevarlos en carreta. De manera jocosa nos dice que han matado a todos los oficiales. Y luego de esto, Fierro y Cruz, reconociéndose uno a otro como gaucho, luego de que Cruz le cuente su historia a Fierro, puesto que ya sabemos la historia de Martín, deciden huir de la civilización juntos, tierra adentro como fugitivos a tierra de los indios, de los fortines hacia las tolderías. Le dice Fierro a Cruz: ya veo que somos los dos astillas del mesmo palo. Yo paso por gaucho malo y usted anda del mismo modo, y yo pa' acabarlo todo a los indios me refalo. Pido perdón a mi Dios que tantos bienes me hizo, pero dende que es preciso que viva entre los infieles, yo seré cruel con los crueles, ansí mi suerte lo quiso. Y Cruz abraza en este momento el mismo destino de Fierro. Se reconocen como gauchos y decide acompañarlo en su viaje. Es en este momento que, con un aire sumamente nostálgico, el relato se despersonifica y aparece el narrador, despidiéndose de su público
y de su obra. En este punto el cantor buscó un porrón pa' consuelo, echó un trago como un cielo, dando fin a su argumento, y de un golpe al instrumento lo hizo astillas contra el suelo. Ruempo dijo la guitarra pa' no volverla a templar, ninguno la ha de tocar, por seguro ténganlo, pues naides ha de cantar cuando este gaucho cantó. Y daré fin a mis coplas con aire de relación. Nunca falta un preguntón más curioso que mujer, y tal vez quiera saber cómo fue la conclusión. Cruz y Fierro de una estancia a una tropilla se arriaron, por delante se la echaron como criollos entendidos, y pronto, sin ser sentidos, por la frontera cruzaron. Y cuando la habían pasado una madrugada clara, le dijo Cruz que mirara las últimas poblaciones, y a Fierro dos lagrimones le rodaron por la cara. Es muy nostálgica esta escena. Y siguiendo el fiel del rumbo se entraron en el desierto. No sé si los habrán muerto en alguna correría, pero espero que algún día sabré de ellos algo cierto. Y ya con estas noticias mi relación acabé. Por ser ciertas las conté todas las desgracias dichas, es un telar de desdichas cada gaucho que usted ve. Pero ponga su esperanza en el Dios que lo formó, y aquí me despido yo, que me refería en sí a mi modo, males que conocen todos, pero que Naides contó. Males que conocen todos, pero que Naides contó. Es siempre la denuncia pública, ¿no?, de esta situación concreta del gaucho, y así culmina con el rechazo de lo civilizado, de las instituciones que componen esta supuesta civilización. Mejor abrazar a los salvajes y a su estado de naturaleza que ser parte de una falsa república, ¿no?, que es injusta con ciertos ciudadanos, en este caso los gauchos, ¿no? Y así finaliza la primera parte del Martín Fierro, mi parte favorita personalmente, que luego de haberse publicado ganó una inmensa fama en toda la nación, sobre todo entre los gauchos. Se cuenta que existían personas que podían recitarlo de memoria y que en las pulperías los pulperos encargados de administrarlas solicitaban ejemplares del Martín Fierro para vender a los gauchos, que incluso no sabían leer, pero que pedían a personas más instruidas que se lo leyesen, que se lo recitasen. En fin, el gaucho Martín Fierro, como se titula la primera parte, fue una sensación que rápidamente se volvió parte de la identidad argentina. El gaucho poco a poco se posicionaba como un ídolo argentino, como algo con lo que se podía identificar la tradición en general. Tanto así que la continuación del libro, aún antes de haberse ideado por el autor, ya existía en la imaginación y la esperanza de la gente. El final abierto del libro también lo permitía, ¿no? Se hablaba de la vuelta del Martín Fierro, y esta fue publicada 7 años después, en 1879. Esta continuación de la obra es, a mi parecer, más conformista, hablando en clave política, claro. A nivel estético creo que mantiene la calidad claramente, y los detalles en torno a la pampa, a la vida pampeana, preservan la riqueza antropológica de la obra. Incluso la ensanchan, puesto que existe una aproximación hacia los indígenas mucho más íntima y sustancial que la existente en la primera parte. En esta primera parte, cuando Martín Fierro es llevado a la frontera, se habla de los indígenas, pero de manera superficial. Hay un par de enfrentamientos y se perfila un tenue bosquejo de lo que sería el indio, pero es en la segunda parte donde Fierro y Cruz conviven con los indígenas y permiten un acercamiento y testimonio personal de su forma de vida, sesgado, sí, eso ya lo hablaremos, pero más cercano, ¿no? O sea, en resumidas cuentas, esta segunda parte no desmerece en absoluto a la primera. Hay que leer la obra completa, necesariamente, pienso. Pero el ímpetu campesino no lo conserva. Se ha resignado un tanto nuestro gaucho al cauce de la historia y no se muestra al gaucho con esa tan atractiva rebeldía
sobre todo para los jóvenes, ¿no? Rebeldes. El gaucho, como les dije, se resignó al cauce de la historia, obvio no como un contingente de batalla contra los indios, claro, el gaucho no es eso, Hernández lo tiene muy claro, sino como un agente productivo del Estado argentino. Y esto es políticamente correcto, sí, definitivamente, y tal vez lo que debería hacerse, pero sacrifica la fuerza y el vigor de la denuncia primigenia. Al menos para mí. Esta es mi humilde opinión, con la cual espero ustedes puedan discrepar. Bueno, la segunda parte, como les dije, fue publicada en el año 1872, bajo el título de La Vuelta del Martín Fierro. Y esta empieza con la introducción del narrador, de nuestro protagonista, Martín Fierro. Atención pido al silencio y silencio a la atención, nos dice, que voy en esta ocasión, si me ayuda la memoria, a mostrarles que a mi historia le faltaba lo mejor. Viene uno como dormido cuando vuelve del desierto. Veré si a explicarme acierto entre gente tan bizarra y si al sentir la guitarra de mi sueño me despierto. Siento que mi pecho tiembla, que se turba mi razón, y de la vihuela al son imploro al alma de un sabio que venga a mover mi labio y alentar mi corazón. Triste suena mi guitarra y el asunto lo requiere. Ninguno alegrías espere, sino sentidos lamentos de aquel que en duros tormentos nace, crece, vive y muere. Es triste dejar sus pagos y largarse a tierra ajena, llevándose el alma llena de tormentos y dolores, mas nos llevan los rigores como el pampero a la arena. Irse a cruzar el desierto lo mismo que un forajido, dejando aquí en el olvido, como dejamos nosotros, su mujer en brazos de otro y sus hijitos perdidos. Triste suena mi guitarra, nos dice nuevamente Fierro, no con las mismas palabras, pero otra vez la tristeza, el destino, el triste destino del gaucho. Retomando las coplas, Fierro nos previene nuevamente su desafortunado hado. Junto a Cruz ha pasado hambre, frío y sed cruzando la llanura. Ha sido difícil, aunque no imposible, conquistar la pampa, el territorio indígena. Han cruzado el desierto y llegando a este, en pleno parlamento, lamentablemente, este parlamento es una junta de las tribus indígenas en la que se toman decisiones y es un momento en el que los ánimos están exacerbados, ¿no? Se encuentran agitados, por lo que al llegar en este momento Fierro y Cruz fueron tomados prisioneros por los indios. Durante este cautiverio, Fierro atestigua directamente las costumbres, el estilo de vida de los indígenas y nos las cuenta pero con un claro sentimiento nacionalista y un sesgo casi colonizador, ¿no? Muy cristiano. Sobre el indio nos dice lo siguiente. Es tenaz en su barbarie, no esperen verlo cambiar. El deso de mejorar en su rudeza no cabe. El bárbaro solo sabe emborracharse y pelear. El indio nunca se ríe y el pretenderlo es en vano, ni cuando festeja ufano el triunfo en sus correrías, la risa en sus alegrías le pertenece al cristiano. Se cruzan por el desierto como un animal feroz, dan cada alarido atroz que hacen erizar los cabellos, parece que a todos ellos los ha maldecido Dios. Todo el peso del trabajo lo dejan a las mujeres. El indio es indio y no quiere apiar de su condición. Ha nacido indio ladrón y como indio ladrón muere. El indio es indio y no quiere apiar de su condición. Es fuerte lo que se afirma. Condiciona perpetuamente al indígena y lo condena como el otro, ¿no? No puede ser parte del progreso ni de la civilización. Es un bárbaro al que hay que dominar o eliminar. En este punto es necesario precisar la falta de realismo de este relato, no solo de este fragmento, sino de la obra en general.
Se puede ver en ella el grado de marginación del cual era víctima el indio, en este caso irónicamente en palabras de un gaucho, que también es un personaje marginado, ¿no?, en esta obra sobre todo. Si se busca un testimonio verosímil de la realidad indígena de Argentina en ese entonces, recomiendo leer el relato escrito por el general Luis Mansilla, titulado Una excursión a los indios ranqueles, un texto en el que, aun con un evidente sesgo colonizador y cristiano, este general describe, mediante cartas a un amigo, su excursión tierra adentro y su encuentro con los indios en su territorio, sobre todo con un cacique, digamos, de quienes, al de los indios, hace una descripción más condescendiente y tolerante. Por el contrario, en el Martín Fierro, el desprecio por el indígena es indudable, se manifiesta en muchas páginas. No se piensa en él como posible parte de la nación, ni siquiera se piensa en él como un humano con propia idiosincrasia, sino como un enemigo a vencer bélica y culturalmente en el conflicto entre indios y cristianos. Sobre el indio nos dice Fierro nuevamente: no tiene cariño a naides ni sabe lo que es amar, ni qué se puede esperar de aquellos pechos de bronce. Yo los conocí al llegar y los calé dende entonces. Mientras tiene que comer, permanece sosegao. Yo que en sus toldos estao y sus costumbres observo, digo que es como aquel cuervo que no volvió del mandao. Es para él como juguete escupir un crucifijo. Pienso que Dios los maldijo y ansina el ñudo desato, el indio, el cerdo y el gato redaman sangre del hijo. Fierro detesta a estos indígenas, pero por el cautiverio tendrá que vivir en medio de estos supuestos salvajes, anhelando su hogar. Y durante este tiempo Fierro nos cuenta una serie de peripecias menores, y han pasado ya varios años. Una grave peste asola el desierto repentinamente. Muchos indígenas mueren, y junto a ellos también lo hace nuestro gran amigo Cruz, el sargento. Una escena muy triste de presentar. En este momento Fierro, enajenado por la pena, finge haberlo mostrado y nos anuncia pudorosamente su trágica muerte. Se le pasmó la viruela y el pobre estaba en un grito. Me recomendó un hijito que en su pago había dejado. Ha quedado abandonado, me dijo aquel pobrecito. Si vuelve, búsquemelo, me repetía a media voz. En el mundo éramos dos, pues él ya no tiene madre, que sepa el fin de su padre y encomiende mi alma a Dios. Lo apretaba contra el pecho, dominado por el dolor. Era su pena mayor el morir allá entre infieles, sufriendo dolores crueles, entregó su alma al Criador. De rodillas a su lado yo lo encomendé a Jesús. Faltó a mis ojos la luz, tuve un terrible desmayo, caí como herido del rayo cuando lo vi muerto a cruz. Es muy triste esta escena. Fierro ha quedado solo tras esto, y errabundo, aún sobreponiéndose de la muerte de su fiel aliado, oye de pronto las profundas lamentaciones de una mujer. Es una mujer cristiana que había caído cautiva a manos de los indígenas, y Fierro, al ver su estado de desgracia, compelido moralmente, se decide a hacer armas contra el indio que la ha sometido. Este indígena, creyendo ser víctima de algún tipo de brujería, la ha denigrado hasta un extremo totalmente incomprensible. El indio la sacó al campo y la empezó a amenazar a la cautiva, que le había de confesar si la brujería era cierta o que la iba a castigar hasta que quedara muerta. Llora la pobre, afligida, pero el indio en su rigor le arrebató con furor al hijo de entre sus brazos y del primer rebencazo la hizo crujir de dolor. Que aquel salvaje tan cruel azotándola seguía, más y más se enfurecía cuanto más la castigaba y la infeliz se atajaba los golpes como podía. Que le gritó muy furioso, confechando no querés, la dio vuelta de un revés y por colmar su amargura a su tierna criatura se la degolló a los pies.
Es increíble, me decía, que tanta fiereza exista. No habrá madre que resista aquel salvaje inclemente. Cometió tranquilamente aquel crimen a mi vista. Esos horrores tremendos no los inventa el cristiano. Ese bárbaro inhumano, sollozando, me lo dijo. Me amarró luego las manos con las tripitas de mi hijo. Esto le cuenta la cautiva Fierro luego de ser rescatada. La identidad de este indígena, su excesiva crueldad y su falta de compasión, de humanidad prácticamente, terminan justificando su asesinato a manos de nuestro protagonista, de nuestro héroe. Y este argumento del salvajismo indígena ha servido también al exterminio y la conquista. Bueno, luego del épico enfrentamiento, facón contra facón, cuchilla contra cuchilla, Fierro se alza victorioso y determina abandonar el desierto. Ya no quiere vivir en medio de estos salvajes, los detesta. Decide huir junto a la cautiva hacia la frontera, de vuelta hacia la civilización. Me vine, como les digo, trayendo esa compañera. Marchamos la noche entera, haciendo nuestro camino, sin más rumbo que el destino que nos llevara ande quiera. Al muerto, al indio, en un pajonal habían tratado de enterrarlo, y después de maniobrarlo lo tapé bien con las pajas para llevar de ventaja lo que emplearan en hallarlo. En notando nuestra ausencia nos habían de perseguir, y al decidirme a venir con todo mi corazón hice la resolución de pelear hasta morir. Después de mucho sufrir tan peligrosa inquietud, alcanzamos con salud a divisar una sierra y al fin pisamos la tierra en donde crece el ombú. Nueva pena sintió el pecho por cruz en aquel paraje, y en humilde vasallaje a la majestad infinita ves esta tierra bendita que ya no pisa el salvaje. No olvida a su amigo. Al fin la misericordia de Dios nos quiso amparar. Es preciso soportar los trabajos con constancia. Alcanzamos una estancia después de tanto penar. Ahí mismo me despedí de mi infeliz compañera. Me voy, le dije, a donde quiera, aunque me agarre el gobierno, pues infierno por infierno prefiero el de la frontera. Prefiere la civilización. Fierro ha vivido ya entre salvajes durante mucho tiempo y prefiere volver, aún sabiéndose fugitivo y buscado por el gobierno. Prefiere la civilización. 10 años han pasado ya, 10 años de sufrimiento, 3 en la frontera, 2 como gaucho matrero y 5 entre los indios. Y así, luego de 10 años sin familia ni estancia, Fierro vuelve habiendo experimentado el otro lado de la cultura, el de la barbarie, y vuelve no como un bárbaro, sino como veremos luegamente, vuelve como un juicioso sabio. Lo primero que encuentra en su camino de vuelta hacia la civilización es una estancia en la que descansar y también merendar. Casualmente allí se encuentra con un viejo amigo que le pone al día con sus asuntos. Le refiere que sus problemas con la ley han sido olvidados o archivados, simplemente el paso del tiempo. No tiene importancia detallarlo. Lo importante es que en este momento, dos jóvenes, habiendo escuchado la conversación y habiendo escuchado claramente el nombre de Martín Fierro, quien ya era un personaje conocido popularmente, estos jóvenes se presentan ante él como sus hijos. Su hijo mayor, como el mismo Fierro, Martín, siempre mediante coplas, nos relata las desdichas a las que ha sido sometido en la cárcel. Se le había recluido injustamente en un tipo de prisión preventiva. Nos dice: jamás mi lengua podrá expresar cuánto he sufrido. En ese encierro metido, llaves, paredes, cerrojos, se graban tanto en los ojos que uno los ve hasta dormido. El mate no se permite, no le permiten hablar, no le permiten cantar para aliviar su dolor y hasta el terrible rigor de no dejarlo fumar. La justicia muy severa suele rayar en crueldad, sufre el pobre que allí está calenturas y delirios, pues no existe peor martirio que esa eterna soledad. Conversamos con las rejas por solo el gusto de hablar,
pero nos mandan callar y es preciso conformarnos, pues no se debe irritar a quien puede castigarnos. Sin poder decir palabra, sufre en silencio sus males, y uno en condiciones tales se convierte en animal, privado del don principal que Dios hizo a los mortales. La cuestión de la marginación carcelaria se hace evidente. El encierro de un inocente, en este caso de un gaucho inocente. Recordemos siempre la denuncia gauchesca. Y este sometimiento a tratos inhumanos cuestionan implícitamente la legitimidad del sistema carcelario. ¿Mm? Crítica que se mantiene aún en vigencia, ¿no? ¿Para quiénes están diseñadas las cárceles? Es una pregunta que la criminología crítica se ha hecho justamente. Bueno, continuando con el texto, por otro lado, el hijo menor de Fierro nos refiere que había sido adoptado por una tía que lo atendió como a un hijo y que a su muerte le legó todos sus bienes. Ineficazmente, sí, pero a fin de cuentas se los legó, ya que el pequeño Fierro, en lugar de disfrutar de estos bienes, tuvo que, por su menoría de edad, tuvo que someterse al tutor que se le nombró judicialmente. El señor Vizcacha, un pérfido anciano, al que llegó a querer como un padre, y que, víctima de una enfermedad, falleció postrado en cama. El pequeño Fierro nos narra tristemente el momento de su muerte. Me saqué el escapulario, se lo colgué al pecador, y como hay en el Señor misericordia infinita, rogué por la alma bendita del que antes fue mi tutor. No se calmaba mi duelo de verme tan solitario, ahí le champurrí un rosario como si fuera mi padre, besando el escapulario que me había puesto mi madre. Madre mía, gritaba yo, ¿dónde andarás padeciendo? El llanto que estoy virtiendo lo redamarías por mí, si vieras a tu hijo aquí todo lo que estás sufriendo. Y mientras ansí clamaba, sin poderme consolar, los perros, para aumentar más mi miedo y mi tormento, en aquel mismo momento se pusieron a llorar. Ahí dejé que los ratones comieran el guasquerío, y como anda su albedrío, todo aquel que huérfano queda, alzando lo que era mío, abandoné aquella cueva. Volviendo a su estado de orfandad, y habiendo resuelto irse, al pequeño Fierro le toca la puerta, lamentablemente, el mismo destino del padre. Fue reclutado para combatir en la frontera. En este momento, cuando Fierro y sus hijos conversaban, se ponían al día, otro gaucho, llamado Picardía, se pone a recitar en la estancia pidiendo licencia al público. Mediante sus coplas, informa a los presentes que también ha sufrido la misma fortuna, el terrible designio gauchesco, la leva forzada hacia la frontera para luchar contra los indios. Y además de ello, sorprendentemente nos dice que es hijo del sargento Cruz. Así, con estos tres relatos, el libro retoma la denuncia primigenia del autor, esa denuncia de la situación del gaucho, nos dice Picardía. Y yo el motivo no encuentro ni la razón que esto tiene, mas dicen que eso ya viene arreglado de dentro del gobierno, y es necesario aguantar el rigor de su destino. El gaucho no es argentino sino pa' hacerlo matar. Ansí ha de ser, no lo dudo, y por eso decía un tonto, si los han de matar pronto, mejor es que estén desnudos, pues esa miseria vieja no se remedia jamás. Todo el que viene detrás como la encuentra la deja, y si hayan hombres tan malos que dicen de buena gana, el gaucho es como la lana, se limpia y compone a palos. Y es forzoso el soportar, aunque la copa se enllene, parece que el gaucho tiene algún pecado que pagar. Un pecado que no tienen todos, sino únicamente el gaucho. Es este terrible designio gauchesco del cual hablábamos. Esa es su suerte, la suerte del gaucho, y hablamos de un designio, pero no es uno natural, sino que son fuerzas políticas las que obligan a los gauchos, en este caso a Fierro, a Picardía, a sus hijos, a soportar esta fatalidad. Nunca se abandona la denuncia en este libro.
aunque va cambiando poco a poco, el tono nunca se abandona. Y finalizando esta relación de infelices testimonios, un negro que había escuchado todo calmadamente en la pulpería irrumpe en la escena. Presumido de cantor, convida a nuestro protagonista, a Fierro, a una payada, a un duelo de contrapunto. Fierro, hombre de gran valor y destreza, acepta el desafío e iniciando sus coplas invita al negro a cantar. Le pregunta así por la naturaleza del cielo, la tierra, el mar, la noche y el amor, y luego de haber respondido buenamente el negro, y advirtiendo la dignidad de su adversario, Fierro se allana a la payada, sometiéndose a los asuntos del moreno. Le dice al moreno, Fierro, moreno, vuelvo a decirte, ya conozco tu medida, has aprovechado la vida y me alegro de este encuentro, ya veo que tenés adentro capital pa' esta partida, y ahora te voy a decir porque en mi deber está, y hace honor a la verdad, quien a la verdad se duebla, que sos por fuera tinieblas y por dentro claridad. No ha de decirse jamás que abuse de tu paciencia, y en justa correspondencia, si algo querés preguntar, podés al punto empezar, pues ya tenés mi licencia. Y con esta licencia, el negro le exige a Fierro una explicación del tiempo, la medida, el peso y la cantidad, magnitudes en general, a lo que Fierro responde hablando de Dios, la mortalidad y la eternidad. En este punto, pareciera que Hernández busca resaltar la diferencia entre su poema y las payadas, ya que los payadores suelen llegar a grados más altos de abstracción metafísica en sus coplas, mientras que Hernández limita sus versos, los versos de sus personajes, a temas de la estancia o a temas de la pampa. Por eso pareciera que cuando Fierro exige al negro discutir temas de la instancia, éste decide dar por concluida la payada y revela su verdadera identidad. Nos dice de esta manera el moreno. Y suplico a cuantos me oigan que me permitan decir que al decidirme a venir no solo fue por cantar, sino porque tengo a más otro deber que cumplir. Ya saben que de mi madre fueron 10 los que nacieron, mas ya no existe el primero y más querido de todos, murió por injustos modos a manos de un pendenciero. Los 9 hermanos restantes como huérfanos quedamos, desde entonces lo lloramos, sin consuelo, créanmelo, y al hombre que lo mató nunca jamás lo encontramos. Y queden en paz los huesos de aquel hermano querido, a moverlos no he venido, mas si el caso se presenta, espero en Dios que esta cuenta se arregle como es debido. Y si otra ocasión payamos para que esto se complete, por mucho que lo respete, cantaremos, si le gusta, sobre las muertes injustas que algunos hombres cometen. Y aquí pues, señores míos, diré como despedida, que todavía andan con vida los hermanos del difunto, que recuerdan este asunto y aquella muerte no olvidan. Y es misterio tan profundo lo que está por suceder, que no me debo meter a echarle aquí de adivino, lo que decida el destino, después lo habrán de saber. Así se devela la verdadera identidad del negro, y también su intención. Este es hermano del negro al que Fierro dio muerte en una gresca años atrás, y busca venganza. Pero Fierro, nuestro héroe, ya no es el gaucho de antes. Ha abandonado su antigua osadía y sus impulsos violentos también, por lo que, demostrando su nuevo temple, decide no pelear contra su adversario y evitando la contienda, se retira junto a sus muchachos. En este momento se produce la nueva transformación de Fierro, cuando hemos visto cómo en un primer momento pasó de gaucho honrado a gaucho bandido y ahora decide a volver a ser un hombre de bien, un hombre que se comporta de acuerdo a lo exigido moralmente, por lo que para tener un nuevo comienzo resuelve junto a sus hijos separarse y cambiarse de nombre, luego de haberles dado una serie de consejos paternales
sobre cómo debe llevarse una vida honrosa. Esta es una verdadera exaltación del sometimiento que refleja sus nuevos sentimientos de obediencia y asimilación. Parecieran los consejos de un profeta que ha experimentado el otro lado de lo conocido, de lo civilizado, a manera de un Zaratustra, de alguien que ha vuelto con claras intenciones de acoplarse. Es el enaltecimiento de valores tradicionales como el trabajo y la familia. El gaucho ya no es un paria, ni un rebelde, ni desea serlo. El gaucho decide integrarse a la vida productiva del país. Como parte de estos consejos, nos dice Fierro, el trabajar es la ley porque es preciso adquirir. No se expongan a sufrir una triste situación, sangra mucho el corazón del que tiene que pedir. Debe trabajar el hombre para ganarse su pan, pues la miseria en su afán de perseguir de mil modos llama en la puerta de todos y entra en la del haragán. El que obedeciendo vive nunca tiene suerte blanda, mas con su soberbia agranda el rigor en que padece. Obedezca el que obedece y será bueno el que manda. Procuren de no perder ni el tiempo ni la vergüenza, como todo hombre que piensa, procedan siempre con juicio, y sepan que ningún vicio acaba donde comienza. Ave de pico encorvado le tiene al robo afición, pero el hombre de razón no roba jamás un cobre, pues no es vergüenza ser pobre y es vergüenza ser ladrón. El hombre no mate al hombre, ni pelee por fantasía. Tienen en la desgracia mía un espejo en que mirarse. Saber el hombre guardarse es la gran sabiduría. Ha aprendido de sus errores y ha recobrado el sentido social del cual lo habían despojado antes. Y luego de haber concluido Fierro sus exhortaciones, concluyendo de esta manera la historia, el narrador se despersonifica y pasa a despedirse en primera persona, ya no como Martín Fierro ni como un narrador impersonal, sino como José Hernández. El autor, consciente de la trascendencia de su obra, culmina personalmente el relato de esta manera. Permítanme descansar, pues he trabajado tanto. En este punto me planto y a continuar me resisto. Estos son 33 cantos, que es la misma edad de Cristo. Y guarden estas palabras que les digo al terminar. En mi obra he de continuar hasta dárselas concluida, si el ingenio o si la vida no me llegan a faltar. Y si la vida me falta, ténganlo todos por cierto, que el gaucho hasta en el desierto sentirá en tal ocasión tristeza en el corazón al saber que yo estoy muerto. Pues son mis dichas desdichas las de todos mis hermanos. Ellos guardarán ufanos en su corazón mi historia, me tendrán en su memoria para siempre mis paisanos. Es la memoria un gran don, calidad muy meritoria, y aquellos que en esta historia sospechen que les doy palo, sepan que olvidar lo malo también es tener memoria. Mas naide se crea ofendido, pues a ninguno incomodo, y si canto de este modo, por encontrar lo oportuno, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos. Para el bien de todos, no de algunos, ni el bienestar general, sino de todos, pensando especialmente en el gaucho. Siempre presente la reivindicación. No olvidar el rol y la importancia del gaucho en la sociedad argentina, su lugar en esta sociedad y, por sobre todo, en la formación de la identidad argentina. De esta manera concluye nuestro poema. ¿Y a qué conclusiones podemos llegar? Más allá de lo político, de la reivindicación y la denuncia sobre la que ya hice hincapié, creo que hay reflexiones importantes a nivel estético y antropológico o sociológico que nos deja este libro. Por el lado de la estética, creo que son dos cuestiones fundamentales, o bueno, son dos las que me gustaría dejar sobre la mesa. Primero, si este poema es épico o no. Es una discusión muy amplia
en la crítica literaria argentina. Se ha dicho bastante sobre el tema y yo personalmente no soy un experto ni nada, entonces no me atrevo a dar una conclusión, pero entiendo la discusión. ¿Por qué se puede pensar que es o no es? ¿Por qué se discute a fin de cuentas si es o no es un poema épico? La épica en general es una preforma literaria de la novela y este poema es muy novelesco. Tiene muchas características de novela, como el protagonista va viviendo ciertas experiencias, va viviendo una historia, o sea, se comprende esta similitud. Y por otro lado tenemos el tema de los momentos épicos del poema. Claramente Fierro se alza muchas veces como un héroe y cómo combate contra los indios, contra el negro, contra el otro gaucho, contra los mismos oficiales. Son momentos épicos que en una pantalla cinematográficamente se representarían de esa forma. Entonces, creo que por estas, sobre todo por estas dos cuestiones, la discusión es ardiente, ¿no? Entonces lo dejo ahí en la mesa. El otro asunto es el de la posición de este libro, del Martín Fierro, dentro del género literario de la poesía gauchesca en general. ¿Cuál es la posición del Martín Fierro? ¿Por qué es que este poema es tan importante, tan famoso? Esto es algo que vamos a hablar después en lo sociológico, porque creo que por ahí va su importancia y su reconocimiento por sobre todo. Pero hay que hablar de su posición, ¿no?, dentro de esta literatura gauchesca. Ya existía antes de haberse escrito este libro. Bartolomé Hidalgo, el precursor, ya había escrito, quien descubrió la entonación del gaucho, podríamos decir. Hilario Ascazui también había escrito, Estanislao del Campo había escrito el Fausto, una parodia, una sátira respecto de los gauchos. Y Antonio Lucic había escrito Los Tres Gauchos Orientales, de quien José Hernández justo tomó mucho, se inspiró bastante para escribir el Martín Fierro, como que lo prefigura de cierta forma, los pasajes autobiográficos, las digresiones de orden personal, lo poético en general. eh, es algo muy cercano al Martín Fierro. ¿Y qué significa el Martín Fierro dentro de esto? ¿Por qué se ha alzado con tanta vigorosidad? Con tanto vigor, perdón. Yo pienso, y es algo que también se ha discutido bastante, este libro ha sido muy estudiado, como les dije, yo pienso que es por el lenguaje que utiliza. Estos otros libros hablan de los gauchos, utilizan el lenguaje gauchesco, pero pareciera que no termina de cuajar, ¿no? En este libro, en cambio, con tantos pasajes autobiográficos, con tanto lenguaje gauchesco, hace protagonista el gaucho y no se lo deforma. O sea, hay momentos en los que sí se idealiza un tanto la vida pampeana, pero no se lo deforman, no se burlan de él, no lo muestran como un personaje más, sino es el protagonista y se nos cuenta su historia con sus palabras. Entonces esto es lo que lo hace distinto, ¿no? Por eso fue una sensación entre los gauchos. Se identificaron muy rápidamente. Y yo creo que esa es la clave por la cual dentro de la poesía gauchesca, a nivel estético, la clave de su éxito, ¿no? A nivel netamente estético. Este libro se trata, nos dice Oyuela, en su antología poética hispanoamericana, trátase en él de las dolorosas vicisitudes de la vida de un gaucho en el último tercio del siglo anterior, en la época de la decadencia y próxima desaparición de este tipo local y transitorio nuestro, ante una organización social que lo aniquila, contadas o cantadas por el mismo protagonista. Esa es la esencia del poema, y esa es, como dije, la clave de su éxito, por sobre todo su lenguaje. En este momento me gustaría recomendarles dos relatos de Borges. El fin, que es un final alternativo del Martín Fierro, muy corto, una página creo, y creo que es más fiel al espíritu original del libro. Es muy interesante de leer. No voy a decir nada porque no quiero adelantarles nada, pero hay que leerlo, creo, después de leer el libro, obviamente, de leer Martín Fierro, El fin de Borges, que está en Ficciones, si mal no recuerdo, y también el relato sobre Isidoro Cruz, ¿no? No recuerdo el nombre completo, Vida y muerte, la muerte de Isidoro Cruz, la vida de Isidoro Cruz creo que es,
que es un relato en el que nos narra la vida del Sargento Cruz. O sea, toma aspectos del libro, o sea, cosas que nos da el libro sobre su vida, pero arma un tipo de biografía de Cruz y también de su muerte, ¿no? Y como que mete a Fierro también, es interesante. Es interesante. Borges ha estudiado pormenorizadamente este libro y es grato leer estos relatos, lo recomiendo bastante. Bueno, concluyamos este video que ya se ha hecho largo, muy largo creo, con el tema de sociológico, antropológico. eh, ¿Por qué este libro es tan importante para la nación argentina, para la identidad nacional argentina, para la tradición literaria? ¿Por qué? Yo pienso que es por lo que representa. Este es el libro argentino por antonomasia, por excelencia. Cuando se habla del poema argentino, se habla de Martín Fierro. El día de la tradición es el 10 de noviembre en Argentina, el día en el que nació José Hernández. O sea, ¿y por qué? Em, Porque este libro, a fin de cuentas, es un mensaje a la nación libre, recién conquistada, independizada y unificada. Eh, a manera, no sé, cuaja la idea de nación, termina de cuajar para mí con este libro. Nos presenta al criollo, hijo de Occidente y al mismo tiempo hijo de la Pampa. Y eso es lo que es, a fin de cuentas, un argentino. O sea, no hay que ser reduccionistas, ¿no? Pero esa es la esencia, ¿no? Y el poema lo presenta así, al Hernández, como es un prototipo gauchesco y al mismo tiempo es un prototipo, o llega a ser con el tiempo un prototipo de lo argentino, de esa síntesis entre Occidente, los migrantes y, y la Pampa, ¿no? Y esta interacción, esta, no sé, esta recuperación del ser nacional, a fin de cuentas, de la identidad nacional del argentino, como un criollo realmente hispanoamericano. Creo que ese es el gran mérito de este poema. Más allá de todo, del mensaje político, de la clave estética, su repercusión, la importancia que tiene y por qué mantiene su vigencia es por esto, la recuperación del ser nacional. Este es un... Por eso llega a ser un poema absoluto, un clásico, innegablemente, tiene un carácter ya hasta mítico. Bueno, estas son las conclusiones acerca de este poema que puedo compartir con ustedes. De esta forma creo que esta historia, este poema, esta copla ha cumplido su objetivo. Nos ha presentado al gaucho con sus propias características y, más importante aún, con su propio lenguaje. Pero no solo esto, sino que al mismo tiempo que nos ha representado a este personaje prototípico de la Pampa Argentina, ha denunciado también su situación y su propósito de reivindicarlo. Y de esta manera, mediante un testimonio ficticio que provoca una reflexión humana a propósito del gaucho, posiblemente sin planearlo ni saberlo, José Hernández, como bien dijo Borges, agregó un hombre a la memoria de los hombres, haciendo de esta una obra inmortal. Gracias.